Pacheco, activista, ambientalista, biólogo marino, catedrático. Bienvenidos a ambos aquí a RTN Revista. Hola, pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuáles son esas amenazas, Freddy Pacheco, que se pueden identificar en este momento que atentan contra la vida de nuestros mares? Primero, un contexto muy breve. Hoy no estamos celebrando el Día de los Océanos. No es para celebrarlo, sino para recordarle a todo el mundo la importancia de los océanos y lo que estamos perdiendo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es bueno que la gente se dé cuenta que hay problemas muy serios, no solamente en tierra, sino en el mar. Bueno, hablemos en general de contaminación, no solamente plásticos. Los contaminantes son de los más diversos que uno se puede imaginar. La basura, las aguas negras, los plásticos, por supuesto, los desechos orgánicos, inorgánicos, los plaguicidas, los pesticidas en general que usamos en tierra y que por los ríos terminan en el mar, porque no podemos olvidar esa interrelación grande entre los ríos, la tierra y el mar. Freddy, muchas veces la gente escucha que no contaminemos los mares, que no contaminemos los ríos. ¿Cuál es el efecto directo en la vida de la gente de la contaminación de estos ecosistemas? Bueno, si el océano es, en palabras sencillas, el pulmón del planeta, la mayor producción de oxígeno del planeta, y no hace falta decir para qué hace falta oxígeno, viene de los océanos, y nosotros estamos eliminando esto por contaminación, vamos a tener un efecto catastrófico sobre toda la vida humana. Ahora, alimentación en los océanos. ¿Cuántos millones de personas viven de lo que el océano produce? Y estamos acabando de muchas maneras, por sobrepesca, por contaminación, por eliminación general, con esas fuentes de alimentos. Fuentes minerales. Sí, los océanos es una fuente mineral importantísima a nivel planetario. Y estamos también acabando con todo eso. Estamos maltratando el océano. Cuando le ponemos atención a una sola especie, por ejemplo el caso de Costa Rica, para hablar de Costa Rica y por qué no es celebrar, atún. Tengo como 30 años de estar hablando del atún, desde el famoso, no sé si ustedes se acordarán, están muy jóvenes, el convenio tunero. Tratado del Convenio Tunero, que se aprobó a inicios del año 86 y se firmó antes del año 86, donde Costa Rica le regalaba su riqueza tunera, a la flota norteamericana. ¿Qué administración fue? 1986. Óscar Arias, nada más. empezando. Pero antes de él se había firmado, es más, el ministro de Agricultura que firmó el convenio tunero con Estados Unidos fue Francisco Morales. El canciller que lo firmó fue don Fernando Bollo, que en paz descanse. Eso fue en la administración Monge. Eso viene de antes, claro, y se había discutido desde antes en la Asamblea Legislativa. Bueno, pero hablemos para números, la gente tiene más unos 100 millones de dólares anuales en atún. $7 por tonelada, ¿no? Es lo que se paga ahorita por cada tonelada que se saca de atún de nuestros mares. Bueno, dice Freddy Pacheco, Fernando Mora, viceministro de Mares, que no hay nada más que celebrar, sino que recordar. Claro, por supuesto. Yo creo que este día, al igual que el 2 de febrero y el 22 de marzo, Día de Humedales y Día del Agua, en conjunto con son parte de los días para recordar de que tenemos una agenda azul y grandes compromisos con la agenda azul. Como lo dice don Freddy, no solamente es un tema del mar, es un tema también de lo que pasa en el continente y cómo desde el continente estamos afectando al área marina. Tenemos ríos muy importantes a nivel nacional que actualmente están siendo contaminados y que esa contaminación va tanto a las zonas de filtro, podríamos decir, que es los humedales, arrecifes, manglares y demás, como en los ecosistemas más costeros y más marinos. Y realmente ese impacto es el que tenemos que buscar cómo disminuirlo, cómo mitigarlo para garantizar un océano saludable y con ello pues que las especies de uso comercial, ya sea atún u otras, como lo dice el compañero, pues realmente estén saludables y así poder hacer un aprovechamiento adecuado y ojalá ir mitigando ese tipo de problemáticas que ya hemos ido heredando durante los últimos años y garantizar un mejor ingreso para el país y para también poder tener el recurso necesario para también poder invertir. Recordamos tal vez el día de hoy que tenemos más de 600,000 kilómetros cuadrados de mar. Eso es muy importante que los costarricenses y las costarricenses lo sepan. Realmente en comparación con el continente, como decía usted, tenemos 10, 11 veces más más mar que el continente. 10 veces. 10 veces más mar que continente.
O sea, realmente eso nos trae a una posición muy importante, tanto estratégica como ecológicamente visible, podríamos decir. Tenemos ecosistemas muy importantes en la parte oceánica. Está el domo térmico de Costa Rica, que ese muy pocas personas saben cuál es la función que tiene a nivel regional, podríamos decir. La isla del Coco, somos parte de un corredor oceánico. ¿Cuál es la función del domo térmico? El domo térmico es una zona de afloramiento, una zona de surgencia, le llaman normalmente, y le da una gran cantidad de nutrientes al océano en ese sector en especial, y a partir de eso se hace una dinámica, una cadena alimenticia muy rica, podríamos decir, y hay gran presencia de especies como tortugas, cetáceos, especies migratorias, y entonces eso trae pues una importante relación en cuanto a grandes cetáceos, a tortugas marinas, atún, dorado, y además de eso el domo tiene una dinámica muy interesante en el océano, lo cual proporciona, digamos que, un elemento esencial para temas como turismo, por ejemplo, y desde la misma base ecológica, podríamos decir. ¿Y será que a mí me preocupaba porque hace poco decía un informe de la Contraloría que las aguas residuales el Ministerio de Salud no está controlándolas, y el Ministerio reconoce que no puede? Es decir, todas esas aguas, ¿cuántas veces nos ha dicho que las cloacas van a parar a los mares? ¿Será que no podemos hacer algo en Costa Rica teniendo 10 veces más agua que nuestro espacio de tierra? ¿Se puede controlar eso, Fernando Mora? Debemos tener... Bueno, sí, Freddy, con gusto. debemos Entonces están tener invitados para conversar. gracias, lo primero que hay que hacer en Costa Rica es pasar de ver los elementos separados a ver la integralidad. Por eso hablar de ríos, humedales y mares resulta tan necesario, garantizar de que veamos esa integralidad. Cuando entendamos ese sistema de manera holístico, vamos también a comenzar a caminar en torno a eso. El tema de saneamiento y tratamiento de aguas residuales es un hecho sumamente importante, es una de las grandes deudas en la Agenda Azul y en agua que Costa Rica tiene. O sea, actualmente hay un proyecto que es el del Plan de Mejoramiento Ambiental de la AIA para la cuenca del Grande de Tárcoles, donde se está construyendo una planta de tratamiento acá, cerca de la zona por donde está la Comisión Nacional de Emergencias. Ese va a aumentar la cantidad de agua tratada que tenemos en Costa Rica, pero no basta con eso. Y el otro hay que generar más plantas de tratamiento, y para eso sé que la IA ya ha estado trabajando. Pero lo otro importante es garantizar de que la población tenga una buena utilización, una buena gestión de sus residuos sólidos, porque ese es el otro gran problema. Tenemos tanto aguas que tenemos que tratar, como una gran cantidad de sólidos, podríamos decir, que también hay que buscar que la población reduzca, que la población rechace, porque todos esos plásticos en su mayoría llegan a los ríos, llegan a los cuerpos de agua, y con ello llegan a las zonas de manglar, y por ejemplo el estero Punta Arenas está bastante golpeado en este momento por cantidades de basura, entre otros factores. Otro de los grandes temas que hay que tratar también es el tema de sedimentación, todo lo que tiene que ver con sedimentación de los ríos, porque eso también está impactando las zonas costeras y con eso los ecosistemas marinos costeros. Varios puntos hay que tocar. Uno, sabemos que tenemos más o menos 10 veces más territorio marítimo que terrestre en Costa Rica. Y digo más o menos porque no tenemos límites marinos. Por ejemplo, ahora hay un conflicto con Nicaragua en este momento por la oferta de exploración petrolera en el Pacífico nicaragüense. 16.000 kilómetros cuadrados más o menos frente a Nicaragua, ¿No se sabe de donde quién son? la mayoría son nicaragüenses, pero la parte sur de esos bloques o de esas áreas podrían estar en Costa Rica. Y decimos podrían, como hizo la Cancillería, no es que están, podrían porque no hay límites. Usted coge un barco, una lancha, empieza a navegar al norte de Bahía Salinas y no sabe en qué momento salió a Costa Rica y en qué momento ingresó a Nicaragua. Igual pasa con una petrolera y igual pasa en el Caribe. Entonces, es delicado. Eso es delicadísimo. Con Ecuador no tenemos en este momento un límite marino aprobado, cuando sabemos que hay límite entre Galápagos y la isla del Coco, ya anunciado aquí por el presidente Rafael Correa cuando
vino de visita, pero Costa Rica firmó un tratado de límites con Ecuador en el año 85, en marzo 85, para ser más estricto, lo hizo el canciller Carlos José Gutiérrez, que en paz descanse también, y ese tratado era un desastre. Hubo que pararlo por tantos años, por 30 años, y no es sino hasta ahora, con el ex canciller Castillo, que se reformó el tratado, que ya se firmó en Ecuador uno nuevo, que ya fue aprobado en comisión legislativa, pero que no se ha aprobado todavía en plenario legislativo, un tratado fundamental para Costa Rica. Otro tenemos, bueno, con Panamá se hicieron en su momento, pero nos hace falta saber cuánto es, porque mientras no tengamos la cerca puesta, no podemos catastrar el terreno. Y tampoco defenderlo en caso Ni tampoco defenderlo ni nada por el estilo. Ese es un punto importante. El otro no es solamente herencia, don Fernando, lo que está afectando el mar. Usted mencionaba con toda la razón el plan de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas negras. Costa Rica está a la par de Haití, en América Latina, como los países donde tienen el peor tratamiento de aguas negras, de aguas hervidas en el continente. Antes el índice de comportamiento ambiental, digamos, del estudio que se hizo de Colombia sobre los países, ponía a Costa Rica entre el primero y el quinto lugar. En el último, que incluyeron el tratamiento de aguas negras, nos bajaron al lugar 124. Y la respuesta fue, no, pero es que ahora viene la planta de tratamiento de aguas negras. Pero ¿cómo es ese proyecto? Que merece un programa. Ese proyecto es un proyecto de 240 millones de dólares. Un préstamo que se aprobó al inicio de la administración Arias, en el año 86, por 134 millones de dólares, que determina la instalación de una sola planta de tratamiento para un área vastísima que inicia entre ríos, que termina en Escazú, que va hasta Acerrí y al norte de San José, donde si funcionara, que yo lo dudo por el mal manejo que había a través de los años, se van a depositar en el río Virilla 300 millones de litros de aguas tratadas, dice, al día. 300 millones de litros de agua tratada al día, a la par del Sinar en La Uruca. Serán tratadas cuando es solamente una planta de tratamiento primario que solamente va a excluir los lodos de las aguas negras, mezclarlas con cal para llevarlas, dice, a un relleno sanitario que no hay, aunque los de la Carpio dijeron, nosotros podemos recibir eso para usarlo como material de cobertura. Los lodos de las aguas hervidas mezcladas con cal, eso está oficialmente señalado, pero aparte de eso, el resto de los contaminantes bacteriológicos, bioquímicos, virales, de todos los tipos que sean, van directamente al río. ¿Cómo y entonces, solucionar eso? perdona para terminar esta parte. Entonces, ¿cómo estamos hablando de limpiar la cuenca 24, que es la más importante del país, la del río Virilla, el río Grande de Tárcoles, y de limpiar el Golfo de Nicoya, si esa cantidad de contaminantes que saldría de esta posible planta, 300 millones de litros de aguas 300 millones de litros de aguas servidas Fernando. al río, al Golfo de Nicoya? Sí, claro. Bueno, uno de los grandes retos, como les decía, es el tema de tratamiento del agua en Costa Rica. Yo creo que hay diversos esfuerzos que ha estado haciendo Acueductos Alcantarillados en este momento para garantizar de que eso se dé o que dar los primeros pasos. Yo creo que los puntos que don Freddy señala son muy válidos y que por supuesto que quien está construyendo en este momento la planta de tratamiento debería de ir atendiendo y pues respondiendo a eso justamente para garantizar, como lo dice él, disminuir los impactos en el Golfo de Nicoya y en todo lo que tiene que ver con la parte Pacífico Central. Es que realmente el impacto de la cuenca Grande de Tárcoles a nivel oceánico es muy visible desde imágenes de satélite, por ejemplo. O sea, se ve la mancha como corre hacia la parte norte por el mismo efecto oceánico. ¿Pero va a servir esa planta? Bueno, hasta donde ha dicho Acueductos Dice Alcantarillados Freddy tiene que que no. servir. Es que el problema… Yo creo que es un tema que se puede discutir y ampliar y ojalá en conjunto con doña Yamila Astorga, que es la También presidenta para aclararlo, de la IAN. También para aclararlo, las plantas de tratamiento de aguas servidas, para que sirvan, requieren un tratamiento primario, que es el que se va a hacer aquí, secundario y, si es necesario, terciario, para ir eliminando. Una cosa es quitar los lodos nada más y dejar todos los demás contaminantes ahí, y otra cosa es trasladarle eso a otra planta, como se había planteado originalmente. Yo lo conversé con Ricardo Sancho,
cuando era presidente ejecutivo de la IA en su momento, cuando se aprobó el préstamo, y eso no está ni financiado siquiera. Entonces, van a pasar quién sabe cuántos años depositando esos contaminantes en el río Virilla. Ese es el gran problema. No es un problema de la IA hoy, jamás. ¿Cómo se puede decir si eso empezó en el año 86? Ya la Contraloría General de la República, les digo, está haciendo la investigación no solo financiera, sino técnica de este proyecto. Es un problema muy serio. Sí, sí, por supuesto. No, y es que el tema, por eso volvemos, vean que hemos quedado en el punto de saneamiento. Es que realmente el tema de saneamiento es uno de los temas, diría yo, es el tema más importante en este momento, porque es el que integra, al final de cuentas, todos los componentes que van directo al mar y que realmente es en el que Costa Rica, y no solamente las instituciones públicas, es que todos tenemos que participar de un proceso de atención sobre el agua que se va de nuestras casas, por ejemplo. Nosotros siempre peleamos por el agua que viene y cómo viene esa agua, que venga en cantidad y calidad adecuada, por ejemplo. Pero realmente hay que garantizar que esa agua que sale de la casa también salga y lleve un proceso necesario para garantizar de que tenga buena salud, porque al final va a llegar a un ecosistema donde va a haber vida, que al final de cuentas nosotros también aprovechamos. Por eso, pero bueno, ya tenemos que cerrar y vamos a hacer vamos a tratar el tema de la planta de tratamiento. Pero ¿usted gestionaría algo, Fernando Mora, como viceministro, ante AIA para lograr esa segunda etapa que se requiere para que sí se dé el tratamiento? Bueno, nosotros de las aguas? mantenemos una comunicación constante con la señora presidenta de la AIA, así que estaré conversando con ella del tema para ver cuál es el plan que ellos han tenido y para ver qué es lo que están visualizando a futuro en esta temática. Muy bien, Lindy, ya invitado. Muchas gracias a Fernando Mora, viceministro de Mares, y a Freddy Pacheco, biólogo experto en este tema también, y vamos a tenerlos próximamente.